Primera parte. Capítulo 1. Las batallas del pasado. Las batallas del pasado, algo en que creer, otra vez, efecto mariposa y el librero sin visión. ¿A quién se le ocurre que el primer capítulo de un libro sobre tecnología y futuro se llame Las batallas del pasado? Se supone que en estas páginas tendríamos que ocuparnos de mirar hacia adelante y tener cuidado de que en los cortos plazos entre los que entreguemos a nuestra editora y efectivamente se publique, no suceda algo que haga que tengamos que tirar todo lo escrito a la basura, una pandemia, por ejemplo, o algo así. Con la velocidad a la que se suceden los eventos en el siglo XXI, lo que pasó ayer ya quedó viejo, y quizás este sea el principal desafío de un libro que pretende humildemente ser una herramienta para enfrentar un futuro incierto y complejo. Tal vez, para decepción del lector, nos vemos obligados a posicionarnos en desacuerdo con la absurda idea de que tener una mirada de futuro implica no mirar hacia atrás y creer que no tenemos nada que aprender del pasado, lo cual no implica quedarse estancado mirando hacia atrás, como ya dijimos. No queremos ser como los caballos con anteojeras que van hacia adelante solo porque no pueden ver hacia otro lado. Queremos entender al futuro en su contexto para poder convertir este libro en una caja de herramientas para humanos que provengan de distintas generaciones, contextos sociales y profesionales. En Perú, 400 kilómetros al sur de Lima y en medio de un enorme desierto, se encuentran las localidades de Nazca y Palpa. Alrededor de estos poblados se pueden encontrar una multiplicidad de figuras de gran extensión dibujadas en el suelo y popularmente conocidas como las líneas de Nazca. Sin embargo, si nos paramos sobre estas figuras o al lado de ellas, no veremos figuras geométricas, ni animales, ni laberintos o figuras antropomórficas, sino que más bien nos encontraremos con simples líneas en el suelo que no quieren decir nada. Por el contrario, hace falta alejarse y verlas desde el aire o desde alguna de las colinas circundantes para entender su significado. Exactamente lo mismo sucede con los acontecimientos históricos. A la distancia, y lejos del ruido comunicacional y la euforia que provocan en un principio, las cosas suelen verse mucho mejor. Las batallas del pasado. A lo largo de la historia de la humanidad, cada generación ha tenido su propia batalla, desde aquellas batallas para imponer una religión sobre otra, o las que implicaban conquistar territorio, hasta las que pusieron en pugna distintos sistemas políticos o económicos. Los grandes eventos que recordamos en los libros de historia son frutos de esas batallas. Así, no se puede entender a la Revolución Francesa si no pensamos en una generación que luchó por la libertad, la igualdad y el fin de los privilegios heredados del feudalismo. Bajo esta misma lógica entran también las independencias americanas y otra decena de revueltas y revoluciones en todo el mundo, con menos glamour que la de 1789. Durante la década de 1960, los movimientos por los derechos civiles visibilizaron que, incluso en las naciones consideradas más democráticas e igualitarias, el simple hecho de haber nacido con un determinado color de piel podría limitar las oportunidades de una persona. En la teoría, éramos todos iguales, pero algunos eran más iguales que otros. La batalla que toca nuestra generación es lo que nosotros llamamos la batalla del futuro, y se trata de dejar atrás una forma antigua e ineficiente de hacer las cosas y adoptar una mentalidad disruptiva e innovadora. Cambio cultural le llaman algunos. Es una lucha entre la rutina y la creatividad, la verticalidad y la horizontalidad, la homogeneidad y la diversidad. Una batalla que libramos día a día contra una parte de nosotros que se resiste a las transformaciones necesarias para desarrollarnos en el mundo que viene, por miedo, por comodidad o sencillamente por no saber por dónde empezar. Es una batalla por cambiar el mundo, y todo cambio genera incomodidad, miedos e inseguridades. La tienen que dar profesores, alumnos, empresarios, empleados, políticos, funcionarios, emprendedores y cualquier persona que quiera sobrevivir al mundo del futuro.
En resumen, es una batalla entre el mundo que se viene y el que se está yendo. El sistema de organización social en el que vivimos fue creado, no sin conflictos en el medio, para dar respuestas al mundo de la primera y segunda revolución industrial. Motores a vapor, televisores, petróleo, industria pesada, escuelas con forma de cárcel y personas que trabajaban como máquinas en tareas, valga la redundancia, bastante mecánicas. No debería llamarnos para nada la atención que este sistema no se adapte a la perfección frente a las redes sociales, los teléfonos inteligentes, la biotecnología y las criptomonedas. Una buena parte de los políticos, electores, banqueros, periodistas, profesores, alumnos y una larga lista de etcéteras apenas logra ver el enorme cambio que se está produciendo ante sus ojos y pretende seguir aplicando las viejas recetas a la nueva normalidad. Si seguimos haciendo lo mismo cuando las circunstancias cambian, no hay que ser un genio para darse cuenta de que la cosa no puede terminar bien. El teórico italiano Antonio Gramsci definía la crisis como aquel momento en que lo antiguo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y en esas estamos, amigos. Mucha gente se encontraba muy cómoda en el mundo del 2019 y creía que no debía cambiar nada de cómo hacía las cosas, a pesar de que muchos venimos insistiendo hace rato con la necesidad de adaptar nuestros hábitos a lo que pronto será la nueva normalidad. El mundo de la tecnología, lo sucedido tras la pandemia global del coronavirus, fue un cachetazo a la comodidad y el conformismo, así como también al escepticismo sobre la importancia de la tecnología en nuestras vidas. Los que descreían del home office y las clases virtuales se vieron obligados a usarlos de un día para el otro, y en muchos casos casi sin preparación previa, de manera muy improvisada, lo cual, desde luego, tuvo costos. Quienes desconfiaban de las compras por Internet en muchos casos se volvieron fanáticos, muchos cumpleaños empezaron a festejarse por videollamada, y la demanda de cursos para aprender a programar y capacitarse en habilidades digitales se disparó. Lo nuevo está naciendo muy rápido, y tenemos que estar preparados. Y si no damos la batalla ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Algo en qué creer, otra vez. Todas las batallas que mencionamos desde la Revolución Francesa hasta el movimiento de los derechos civiles tienen una cosa en común. Fueron llevadas adelante por hombres y mujeres que creían firmemente en algo y que dieron su vida, su dinero, su prestigio o su tiempo por esa causa, por todo en lo que creían, lo que los movilizaba. Aquello en lo que creemos puede tener un enorme poder transformador de la realidad, no porque podamos cambiarla por telepatía, ya quisiéramos. Ojalá alguien invente una app para eso, sino más bien porque creer en algo nos mueve a hacer cosas. Si no creyéramos en que el esfuerzo personal y la educación pueden llevarnos a tener una mejor calidad de vida en el futuro y realizarnos como seres humanos, ¿por qué nos bancaríamos una clase de 3 horas por Zoom donde un profesor escupe contenidos de manera monótona a una serie de cuadraditos inertes? Si nuestros abuelos no hubieran creído que América era una tierra de oportunidades, donde podrían formar una familia sin pasar hambre y miseria, ascendiendo rápidamente en la escala social, ¿por qué habrían viajado más de 15 días de Galicia a la Argentina en un barco de carga para instalarse en una pieza compartida y trabajar 12 horas por día? Lo que creemos que nos mueve y nos impulsa, lo que creemos nos mueve y nos impulsa, desde las cosas más pequeñas a nivel individual hasta las hazañas más grandes a nivel colectivo. Pero no necesariamente las cosas que creemos nos motivan a ser mejores o a superarnos. También podemos creer que el mundo es una porquería injusta y que las cosas solo van a poder ponerse peores. Y si esto es así, ¿qué más da lo que hagamos? En un famoso tango argentino escrito en 1934, Cambalache, Enrique Santos Discépolo describía a su tiempo de la siguiente manera: siglo XX Cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que nadie importa si naciste honrado. Da lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que vive de los otros.
que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. No pienses más que todo da lo mismo. ¿Para qué te vas a esforzar? ¿Para qué vas a respetar la ley o hacer algo por los otros? Esa parecía ser la idea de muchos argentinos hacia 1934. Pero si algo que fue escrito durante la primera mitad del siglo XX por alguien que nació en 1901 parece muy lejano, veamos la letra de Mugre, un rap muy actual, 2020, del rapero y freestyler Woz, nacido en 1998. Y entiendo que estés cansado. Hay veces que el no presente es una cuestión que aturde, pasando del remordimiento de un hecho pasado al futuro que es un pozo plagado de incertidumbre. Mi alma se pone fea cuando el día amanece y el sol pregunta a gritos, ¿hoy qué vas a hacer? Vuelvo a encontrar refugio donde todo oscurece y mis vergüenzas bailan sin que vos las puedas ver. Las palabras, el estilo musical y la estética son muy diferentes, pero el sentimiento de incertidumbre y mirada negativa hacia el futuro no parecen ser muy distintos. ¿En qué cree nuestra generación? ¿Qué nos motiva hoy en día? Ninguna batalla puede darse sin algo en qué creer. Si no creemos que de alguna manera el futuro puede ser mejor, solo podemos ahogarnos en la eterna cárcel del presente. El efecto mariposa. A lo largo de la historia la tecnología ha sido uno de los principales motores del cambio social. No, los hombres de las cavernas no buscaron en Google cómo hacer para prender fuego con dos palitos. Pero todos los inventos, desde la rueda hasta las diversas técnicas primitivas de escritura, fueron importantes avances tecnológicos que provocaron un considerable impacto en la sociedad. Probablemente todos hemos visto la película El efecto mariposa, o en su defecto al menos la parodia que hacen los Simpson de ella, en la que el protagonista debía cuidarse mucho de no hacer cambios en sus viajes al pasado, porque los efectos que esto podría tener en el futuro serían totalmente inesperados e inciertos. El aleteo de alas de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo, afirma un proverbio chino. Es que es muy difícil poder predecir las consecuencias de los actos que realizamos. Imagínese cuando se trata de cuestiones con tan alto impacto como los desarrollos tecnológicos que fuimos viendo en los últimos años. Esto sigue funcionando exactamente igual, pero sin viajes en el tiempo, al menos por ahora. Los cambios tecnológicos, como hablaremos más adelante, provocaron efectos totalmente inesperados en ámbitos tan distintos como la política, el mundo del trabajo o las relaciones afectivas. Por supuesto que esto no es una novedad. En un mundo en el que todo está en permanente cambio, a veces es importante entender que hay algunas cosas que son constantes. No todo es tan nuevo. Desde la invención de la rueda o la imprenta, los grandes cambios y avances tecnológicos también conllevan enormes mutaciones en la forma en que vivimos y nos relacionamos entre nosotros y con el mundo que nos rodea. Para los hombres de la edad de la piedra, el descubrimiento del fuego o la invención de la rueda implicaron el surgimiento de la vida sedentaria, y esto, a su vez, configuró las relaciones sociales de una forma particular. Pensemos también en cómo el uso masivo del automóvil facilitó la movilidad de las personas, fomentando, por ejemplo, el turismo, dando lugar a expresiones como la mar en coche, cuando los ciudadanos de Madrid viajaban hacia el sur de España para tomar unas vacaciones en la playa. Incluso tuvo consecuencias en el mundo de la publicidad, cuando los coches comenzaron a alcanzar velocidades superiores a los 50 kilómetros por hora. Los carteles publicitarios tuvieron que reconvertirse para transmitir ideas complejas con una palabra o una simple imagen que pudiéramos asociar rápidamente. Así, por el mismo efecto mariposa que se activa cuando Homero aplasta un pescado en la prehistoria y convierte a Flanders en el líder mundial del futuro presente, el surgimiento de los automóviles llevó también al uso masivo de los logotipos corporativos. Lo mismo sucede si pensamos en cómo el surgimiento de la imprenta provocó que las ideas pudieran propagarse mucho más rápido entre la gente, generando importantes cambios incluso a la hora de concebir la política y el rol del Estado, sin los cuales la Revolución Francesa, 300 años después, no hubiera sido posible.
La propia idea de la democracia de masas, donde todos los hombres tienen el mismo derecho a participar eligiendo sus representantes, no hubiera sido concebida nunca si la imprenta no hubiese facilitado el acceso al conocimiento a múltiples sectores de la sociedad. ¿Qué tiene que ver un orfebre alemán inventor de los tipos móviles en 1440 con que hayan decapitado a Luis XVI en 1789? ¿O los automóviles con los logotipos? ¿O qué tiene que ver el iPhone con el emprendedurismo? O el efecto, como en el efecto mariposa, todo está relacionado, con un factor común que se repite. Los cambios tecnológicos generan cambios en los seres humanos a nivel individual y en las sociedades en el plano colectivo. Esto siempre ha sido así, y es una constante histórica que pocas veces tomamos en cuenta. Generalmente, en el colegio nos enseñan la historia como una sucesión de batallas, guerras, revoluciones y luchas por ideales de valientes hombres y mujeres que cambiaron el mundo. La historia de la humanidad, según la escuela, es la historia de Robespierre, Napoleón, San Martín, Bolívar o Washington. Mientras tanto, en un aula contigua, otros niños en otra clase escuchan usualmente, en menor medida, sobre Nicolás Copérnico, Isaac Newton, Nikola Tesla, Thomas Edison, Henry Ford o Steve Jobs, sin vincularlo con todo lo que vieron en sus clases de historia, como si se tratase de dos compartimientos estancos inconexos, que sucedieron en paralelo y que no tienen nada que ver entre sí. ¿Podemos entender a Robespierre sin Newton, o a Kennedy sin Edison, o Henry Ford? El librero sin visión. Os digo que este es el fin del mundo. Jamás han visto tales desmanes entre los estudiantes, y todo ello es debido a los malditos inventos modernos que echan todo a perder. Aunque les resulte sorprendente, esta frase no la dijo un señor enojado en el subte porque un joven que debía darle el asiento estaba mirando el celular con los auriculares puestos. Tampoco la dijo un profesor mientras un alumno intentaba copiarse utilizando su smartwatch. Leer la continuación de este párrafo quizás pueda darnos una mejor idea. Las artillerías, las serpentinas, las bombardas, pero sobre todo la imprenta, esa peste llegada de Alemania, ya no se hacen libros ni manuscritos. La imprenta hunde a la librería. Esto es el fin del mundo. Este fragmento pertenece a Nuestra Señora de París, la novela del célebre escritor francés Victor Hugo, que inspiró la película El jorobado de Notre Dame. Esas líneas, que fueron escritas en 1831, se ponían en realidad en boca de un librero de la Universidad de París que estaba hablando en 1482, año en que está ambientado el relato. Evidentemente, alerta de spoiler, el mundo no se terminó debido a la imprenta o a los inventos modernos de los que hablaba el librero, y probablemente los desmanes de los estudiantes del siglo XV no se parecieron ni un poquito a los que sucedieron durante el mes de mayo de 1968 en esa misma ciudad, o los que están ocurriendo mientras se escriben estas líneas. Nota al pie, no importa cuándo leas esto, siempre habrá desmanes en París. Sin embargo, y sin culpar al pobre librero, cada vez que se han dado grandes cambios a nivel social, muchos han tenido la sensación de que eso era el fin del mundo. Eso quería expresar Víctor Hugo, tanto sobre 1830 como sobre 1480. Y sobre eso mismo está sucediendo hoy. Mucha gente lo ve así, pero que no panda el cúnico. Quizá lo que más le preocupaba a este librero no era que estaban cambiando los modales de los estudiantes o que las nuevas ideas se expandían ahora mucho más rápido, generando un clima de convulsión social que no era propio de la Edad Media, sino que su miedo al futuro radicaba en que la peste llegada de Alemania. Nota al pie, la imprenta se inventó a mediados del siglo XV. Como dato de color, también podemos ver que franceses y alemanes nunca se llevaron muy bien, que digamos. Se metía directamente con su herramienta primordial de trabajo, los libros y manuscritos. Vemos entonces que los sentimientos que hay detrás de esta queja son los que, en conjunto, han movilizado al ser humano durante casi toda su existencia: la necesidad de autopreservación y el miedo.
El miedo a aquello que es desconocido y que podría poner potencialmente en peligro nuestra propia existencia han generado resistencias a los cambios históricamente y, en consecuencia, resistencias a la tecnología. El célebre escritor británico Douglas Adams elaboró en 1999 una serie de reglas que definen las reacciones de los seres humanos hacia las nuevas tecnologías y que podrían resumirse de la siguiente manera. Todo lo que ya está en el mundo cuando naces es normal y ordinario, y tan solo una parte natural de la forma en que el mundo funciona. Todo lo que es inventado entre cuando tienes 15 y 35 años es nuevo, excitante y revolucionario, y probablemente podrás hacer carrera con ello. Y todo lo que es inventado después de que cumpliste los 35 va contra el orden natural de las cosas. Aquello que va contra el orden natural de las cosas suele darnos miedo. Cualquiera que hoy se ponga a pensar, utilizando al menos un décimo de neurona, sobre cómo se fueron dando los acontecimientos posteriormente, se dará cuenta que eso que estaba sucediendo era una oportunidad inmejorable para una persona que trabajaba con libros. El abaratamiento de los costos de producción de un ejemplar permitía que los libros fueran ahora accesibles a una mayor cantidad de personas, lo que hoy interpretaríamos como una oportunidad enorme de mercado para dicho librero. Sin embargo, no lo estaba pudiendo ver. Muchas veces, ver lo que tenemos delante de nuestras propias narices es mucho más difícil de lo que parece. El librero tenía tanto miedo al cambio que veía una amenaza en aquello que en realidad era una oportunidad. Hoy es muy fácil decir que ese pobre librero tenía menos luces que el coche de los Picapiedra, pero no nos apresuremos a juzgarlo. Si realizamos una mirada aguda hacia nuestro alrededor en pleno siglo XXI y lo comparamos con el librero sin visión, podemos obtener una segunda regla sobre el impacto de los grandes cambios tecnológicos en la sociedad. Nunca hay que subestimar la capacidad de un idiota con miedo para echarlo todo a perder. Capítulo 2. El mundo del futuro presente. 2007, el comienzo de una nueva era, la primera revolución digital, surfeando la ola, la selfie fallida, un día sin tecnología, un cuento chino, y cuando la Argentina venció al FBI. La palabra idiota encuentra su raíz etimológica en el griego idios, que hace referencia a lo propio, lo personal o lo privado, es decir, aquellas personas que no se ocupaban de lo público porque se concentraban en sí mismas, gente que no veía a su alrededor. Con el tiempo, esta palabra fue evolucionando hasta convertirse en un sinónimo de ignorante, pero si lo pensamos, no se ha alejado mucho de su significado original. En el fondo, existe una relación muy fuerte entre el ignorante y quien no mira a su alrededor. Podríamos decir que casi una relación de causalidad. Cuanto menos mires a tu alrededor y más te mires a ti mismo, más ignorante serás. En El arte de la guerra, el general chino Sun Tzu advierte que sólo cuando conocemos cada detalle de la condición del terreno podemos maniobrar, luchar y salir victoriosos de una batalla. Por eso, en esta primera parte del libro, nos proponemos a describir el estado del terreno, el contexto y los avances tecnológicos que están generando las condiciones para que se produzcan los cambios más impactantes que el ser humano haya visto en toda su historia, sabiendo además que, aunque no es nuestra intención contradecir a Sun Tzu, es imposible conocer plenamente un terreno dominado por la incertidumbre. Porque no queremos ser aún más idiotas, la idea de este capítulo es dedicar a unas páginas a mirar un poco e intentar entender aquello que está pasando a nuestro alrededor, desde la primera revolución digital hasta un mundo en desorden, donde la confianza de los seres humanos en sus dirigentes es cada vez menor. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Mucho. Si en el pasado la humanidad consiguió los medios para poder transformar todo el mundo que nos rodeaba, en el presente se está invirtiendo la relación. Las herramientas que creamos para tal fin están empezando a transformar nuestro futuro. Entender estas fuerzas que están moldeando la sociedad
es de suma importancia para dar la batalla del futuro y no ser idiotas. Allá vamos. 2007. El comienzo de una nueva era. Probablemente en los libros de historia con los que estudien nuestros nietos, el 2020 va a ser un año de cambio de época, así como los años 476, 1492 o 1789. Esto es por varios motivos. El mundo atravesó una crisis casi sin precedentes. La economía global colapsó. Son dos números redondos y fáciles de recordar. En fin, es marketinero y tiene mucha prensa. Pero por cada 2020, 1789 o 1492, hay un 2007. Es decir, un año de disrupción y cambios casi tan importante como el que todos recordamos, pero que, por alguna razón, no es tan memorable. Los cambios que suelen asociarse a 1492 no podrían explicarse sin entender primero la caída de Constantinopla en 1453, ni la invención de la imprenta. La Revolución Francesa de 1789 tampoco se entendería sin la Guerra de la Independencia y la Revolución Norteamericana de 1776. Y así podríamos citar toda una serie de años olvidados esperando a ser reivindicados. El 2007 es uno de ellos. Estamos transitando un momento fascinante de la historia, una época de cambios sin precedentes en que la tecnología empezó a jugar un papel fundamental en todos los ámbitos de la vida. Casi todo lo que hacemos en nuestro día a día está mediado de una u otra manera por la tecnología. Y aunque nos resulte difícil de mencionarlo, muchas personas creen que estamos ante un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Sí, hoy, en un día normal de nuestra vida, que empezó aparentemente como siempre con una alarma sonando y tus deseos de tirarla por la ventana y seguir durmiendo, hoy y ahora el mundo puede estar experimentando cambios más profundos de los que ocurrieron con la llegada de Cristóbal Colón a América o con la Revolución Francesa. Y lo más interesante de todo, sucede de forma casi imperceptible. Nos cuesta creer que los grandes cambios que van a estudiarse en el futuro estén sucediendo mientras vivimos y que nosotros somos los protagonistas. Vemos la historia como algo que solo viene en libros y que nos es demasiado lejano. Por alguna razón creemos que nada de lo que observamos actualmente puede ser más importante que la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa o el descubrimiento de América, pero probablemente lo mismo le sucedía al alfarero catalán de fines del siglo XV y al panadero parisino del fines del siglo XVIII. No tenían ni idea de que ese año que estaban transitando sin pena ni gloria iba a ser una parte clave de la historia. Los videojuegos que jugamos y las series que miramos se ambientan en pasados fascinantes, como la antigua Roma, Grecia, Egipto, o en un futuro de ciencia ficción. Pero ¿qué pensarían si dijéramos que en realidad los cambios que estamos viviendo ahora son mucho más profundos y tendrán un impacto mucho mayor en la sociedad que los que acabamos de mencionar? ¿Y qué dirían si supieran que probablemente en unos años se hagan videojuegos y se escriban libros acerca del increíble momento que se vivía en el 2020? Podemos considerar que el año de 2007 fue un punto de inflexión en esta historia. Desde ya, que no hay cambio que ocurra de un día para el otro, ni una fecha que marque el fin de una era y el inicio de otra. Pero durante el año 2007, casualmente o no, se dieron una serie de acontecimientos que actuaron como bisagra y definieron los enormes cambios que hoy atravesamos a nivel global. Probablemente la mayoría de los que están leyendo este libro ya habían nacido y tienen al menos un leve recuerdo de cómo era su vida en ese entonces. Messi ya era figura en el Barcelona, las Torres Gemelas ya habían sido derribadas por Al Qaeda, prácticamente todos nos habíamos habituado a convivir con computadoras, aunque no había memes o eran muy precarios, y Daddy Yankee ya había lanzado su hitazo Gasolina. Por alguna razón no nos parece tan lejano, pero pensemos un segundo todo lo que cambió en el mundo en tan poco tiempo. ¿Qué pasó? El 9 de enero de ese año, durante el Macworld 2007 que se realizó en San Francisco, Steve Jobs presentó lo que en sus propias palabras implicó la reinvención del teléfono móvil.
El primer iPhone, con la promesa de permitir leer mails, navegar en Google Maps, ver televisión y escuchar música, entre otras cosas, hoy, a menos de 15 años de aquello, nos parece básico que cualquier teléfono celular tenga estas funciones, y lo tenemos totalmente incorporado. ¿Cómo no voy a poder leer mails en el teléfono? Pero en ese momento, hay que decirlo, aquello era revolucionario. Tan revolucionario que el periódico británico The Guardian publicó un artículo y lo tituló Apple anuncia su revolución. Nota al pie, pueden leer el artículo en www.guardian.com/tecnology/2007/JAN/news.business. Ese mismo día, Jobs también presentó a la sociedad el Apple TV, que aunque opacado en ese momento, se convertiría más tarde en una pieza fundamental para la reinvención del entretenimiento audiovisual on demand, precursor de los Smart TV. Piensen que, si no fuera por eso, para ver una película todavía tendríamos que depender de la programación del aire un domingo por la tarde. Gracias por tanto, Steve. En 2007, Google lanzó Android, fundamental para que los smartphones alcancen masividad a escala global. Y tres jóvenes concibieron Airbnb, en un departamento de San Francisco, para revolucionar la industria del turismo. Al mismo tiempo, se producía el despegue de una plataforma de microblogging fundada en el 2006, que hoy todos conocemos como Twitter, y Facebook dejaba de ser una red cerrada al ámbito universitario para empezar a ser una red abierta a todo el mundo. También en el 2007, pero en noviembre y en la ciudad de Nueva York, Jeff Bezos, el CEO de Amazon, ponía a la venta el primer Kindle o el iPod de los libros, como lo llamó en ese momento el periódico español El País. Este dispositivo cambió la forma en que muchos consumen literatura, y aunque haya algunos que siguen siendo amantes del formato papel, lo cierto es que el libro electrónico llegó para quedarse. A fines del 2006 y principios del 2007, David Ferrucchi, gerente del Departamento de Análisis e Integración Semántica de IBM, comenzó junto con su equipo a darle forma al proyecto de crear una computadora con habilidades cognitivas, llamada Watson, que sería la primera combinadora de Machine Learning con inteligencia artificial. Y la lista podría seguir. Todo lo referido nos muestra que en los últimos años hemos vivido un proceso de grandes cambios tecnológicos que nos ha puesto a disposición herramientas y espacios nuevos para divertirnos, trabajar, consumir noticias o comunicarnos. El punto clave es saber que estos cambios tecnológicos no vienen solos, sino que siempre traen aparejados nuevos cambios en la sociedad en la que impactan, que a veces ni siquiera podemos imaginar en el momento y en un alcance que al principio nos parece muy lejano. ¿Quién hubiera pensado cuando salió Twitter que un presidente iba a dar órdenes a sus ministros usando esa herramienta? Ah, ¿no lo creen? Vayan a Twitter y escriban en el buscador @Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. ¿Quién se hubiera imaginado cuando Steve Jobs presentaba el iPhone que habría gente cuyo trabajo sería hacer videos para Instagram? O que Juan, un chico de 14 años con parálisis cerebral, podría ir por primera vez solo a una panadería en Mar del Plata y hacer su pedido mediante una aplicación para un teléfono celular de gama media. Probablemente aquellos que graben los videos, los videomanuales de historia con los que estudiarán nuestros nietos en la escuela del futuro, hablarán del 2020 como el año en que todo cambió. Pero marketing aparte, todos los cambios que vivimos en nuestra forma de trabajar y de relacionarnos durante los últimos meses no hubieran sido posibles sin todo lo que sucedió en el 2007. Y nosotros, los protagonistas de esta historia, podemos afirmarlo. La primera revolución digital. Desde que en el 2016 el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, acuñó la expresión Cuarta Revolución Industrial, miles de páginas se escribieron acerca de este tema. Para los académicos, los periodistas y las compañías,
resultó sumamente útil disponer de un concepto que sintetizara la inmensa ola de cambios que atravesamos y que resultan difíciles de dimensionar. Afirmar que estábamos atravesando la cuarta revolución industrial implica necesariamente la existencia en la historia de tres revoluciones industriales previas, y nos pide que aceptemos el fenómeno actual comparte al menos algunos rasgos comunes con ellas, y a la vez posee características que lo diferencian de sus predecesoras. Lo fascinante es, cuanto más profundizamos en lo que está sucediendo, más nos convencemos de que es algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Es tan disruptivo que el mismo concepto de revolución no alcanza a describirlo en su totalidad. La palabra revolución viene del latín revolutio, que significa dar una vuelta de un lado al otro. Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy son miles de vueltas que ocurren al mismo tiempo y a una velocidad inimaginable. Hagamos ahora un poquito de historia y repasemos brevemente las revoluciones previas. La primera revolución industrial comenzó en Europa a mediados del siglo XVIII, cuando el inventor escocés James Watt patentó en 1769 la máquina de vapor. Esto implicó el paso de una economía basada en la agricultura a sociedades centradas en la industria y, consecuentemente, al ámbito urbano. Las poblaciones empezaron a trasladarse masivamente a las ciudades para trabajar en las nuevas fábricas y, en la mayoría de los casos, en condiciones de vida paupérrimas. Lo que pasaba es que las ciudades medievales no estaban pensadas para recibir tanta cantidad de gente, y las zonas rurales, establecidas alrededor de ciudades fortificadas, eran las que albergaban a la mayoría de la población. Por lo tanto, como era de prever, las ciudades comenzaron a colapsar y a expandirse como manchas de aceite, generando a sus alrededores cordones de pobreza que al mismo tiempo se convirtieron en caldo de cultivo para levantamientos sociales. Esta sensación de frustración con la vida en las ciudades de mediados del siglo XIX es el ambiente en el que transcurre la célebre novela Los Miserables de Víctor Hugo, obra que ofreció múltiples versiones musicales y cinematográficas desde su publicación hasta hoy. Una de las canciones más famosas de la película, estrenada en el 2012, interpretada por Annie Hathaway en su rol de Fantine, canción que también la llevó a la fama a Susan Boyle, fue I Dream a Dream, cuya letra describe la situación de la época. I had a dream my life would be so different from this hell I'm living, so different now from what I seem. Now life has killed the dream I dream. Soñé que mi vida sería muy diferente a este infierno que estoy viviendo, muy diferente ahora de lo que parecía. Hoy la vida ha matado mi sueño. El descontexto de los diferentes sectores de la población creció, como también su reclamo de mayor atención por parte de la clase política. No es casual que hacia 1848 un tal Karl Marx haya escrito en Londres el Manifiesto Comunista, llamando a estos obreros, cuyos sueños de progreso social estaban rotos como los de Fantine, a levantarse contra el sistema. Un cambio tecnológico como la invención de la máquina de vapor ocasionó muchos otros cambios que impactaron enormemente en la gente. ¿Quién hubiera pensado que la máquina de vapor en Gran Bretaña tuviera algo que ver con la Revolución cubana? Nuevamente, vemos que el aleteo de una mariposa puede provocar un tsunami en el otro lado del mundo. Volvamos a nuestra historia. Justo en ese momento, a mediados del siglo XIX, estaba comenzando la segunda revolución industrial, que desde luego no hubiera sido posible sin la anterior, pero que generaría un impacto mucho mayor. Si bien la industrialización continuó siendo el motor del cambio, se produjeron una serie de avances técnicos y se incorporaron nuevos materiales que derivaron en novedosas fuentes de energía como la eléctrica, en innovadores sistemas de transporte, como el automóvil y el avión, o en la revolución de las comunicaciones con el telégrafo, la radio y el teléfono.
Estos dispositivos ayudaron enormemente a profundizar los procesos de globalización y el acercamiento entre regiones remotas del mundo. Debido a estas mutaciones, el hierro, el carbón, se volvieron materiales muy importantes, a tal punto que aquellos lugares donde se encontraban sus yacimientos cobraron una importancia central en todo el mundo. Una región particular con estas características nos debe sonar especialmente de los libros de historia: Alsacia y Lorena, disputada por Francia y el Imperio Alemán. Esta disputa pondría en marcha, junto con otros detonantes, la Primera Guerra Mundial. Otra vez, la tecnología como agente de los grandes cambios sociales y como protagonista indirecta de la historia. Tenemos que avanzar unos años más para llegar a la tercera revolución industrial, que ya no aparece en muchos libros de historia. En este caso, la tecnología que funciona como punta de lanza es distinta y nos suena un poco más cercana: el transistor. Los transistores son dispositivos electrónicos semiconductores utilizados para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. En castellano, son los que permitieron crear los primeros procesadores. Más en castellano, digamos que son los que permiten que cuando estamos presionando la tecla A en el teclado, en nuestra pantalla aparezca la tecla A. Entre otras cosas, desde luego, mucho más importantes. Si no existiera el procesador, el hombre no podría haber llegado a la luna, ni creado la computadora, y este libro estaría siendo escrito en una máquina de escribir, o más bien, no estaría siendo escrito. La invención del transistor permitió que la tecnología sea mucho más pequeña y al mismo tiempo poderosa, y con una velocidad fascinante. De hecho, todas las computadoras que se utilizaron en la misión Apolo 13, que llevó por primera vez al hombre a la Luna en 1969, tienen menor capacidad de procesamiento que un smartphone de gama media, de esos que usamos para ponernos el filtro en el perrito como, o como linterna cuando no hay luz. La llegada del transistor, la masificación del uso de las computadoras y el surgimiento de Internet provocaron múltiples y enormes cambios en nuestra vida social y laboral. Basta con recordar que hasta hace no mucho tiempo algunos colegios tenían una materia llamada dactilografía, que servía para aprender a tipear bien, rápido y sin mirar en la máquina de escribir. Esto resulta enormemente útil a la hora de encontrar un empleo como secretario o asistente de una empresa. Sin embargo, hoy a nadie se le ocurriría considerar esto como una habilidad a la hora de contratar a alguien. Se da por descontado que todos sabemos escribir en un teclado, y si cometemos algún error, la bendita tecla delete nos facilita mucho las cosas. Antes cometíamos un error escribiendo una carta o un memo en nuestro trabajo y teníamos que borrar usando el famoso liquid paper, en el mejor de los casos, o directamente redactar toda la carta otra vez. Gracias Control Z por existir. Lo cierto es que toda la gente que ya se había capacitado para adquirir las habilidades demandadas en aquel mundo laboral, se debió volver a capacitar para aprender a usar una computadora. Así que probablemente no les haya caído muy simpáticos ni Gates ni Jobs. Para llegar al 2007, nuestro año bisagra, primero tenemos que pasar por el uso masivo de Internet como herramienta. Y para eso debemos remontarnos al 2000. Sabemos lo que están pensando. Internet ya se utilizaba en los años 90 e incluso sus orígenes se remontan a varias décadas antes. Sí, es verdad, pero su impacto a gran escala se produjo a raíz de un cambio cualitativo en la conectividad, que se dio con el cambio de milenio. El exceso de inversión en la industria de Internet, que derivó en una burbuja económica conocida como la burbuja de las .coms, hizo que hubiera mucho dinero disponible para invertir en cables de fibra óptica. El estallido de la burbuja bursátil de las .com provocó entonces que de un día para el otro la conectividad se volviera más rápida y más barata, generando un crecimiento masivo y exponencial de Internet y sus usuarios alrededor del mundo. Esto posibilitó toda una serie de cambios que, como ya mencionamos, se produjeron en el 2007. Surfeando la ola.
Como podemos ver, las revoluciones industriales tienen algo en común, generan importantes cambios que tienen ganadores y perdedores. Imaginemos a John, un artesano británico del siglo XVIII, cuya familia se dedicó durante siglos a confeccionar zapatos a medida en un pueblo de las afueras de Londres. La llegada de las fábricas de zapatos y la primera revolución industrial, que benefició a un sector de burgueses industriales, lo perjudicó enormemente. Pasó de ser propietario de un negocio familiar centenario a ver cómo su clientela se reducía cada vez más, ya que podían comprar los zapatos de moda a un precio mucho menor en las nuevas tiendas industriales. Por esto, en los momentos en los que se producen cambios tan profundos de paradigma, los ganadores son aquellos que pueden adaptarse y resignificar su negocio. John tenía tres opciones. Uno, continuar como estaba. 2, transformar su negocio artesanal en una ventaja competitiva por calidad con respecto a los zapatos industriales. O 3, ponerse una fábrica. Hoy el nivel del cambio es tal que la primera opción dejó de ser válida. Quedarse estático y seguir haciendo lo que hicimos siempre, porque siempre lo hicimos así, ya no es una opción. Cuando éramos pequeños solíamos pasar los veranos en la localidad de Costa del Este, a 350 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Esta pequeña ciudad, del Partido de la Costa, nos gustaba especialmente por sus enormes playas que nos permitían jugar, correr y gritar durante horas sin molestar a nadie, o a casi a nadie. Una de nuestras actividades favoritas era meternos al mar y barrenar las olas, cosa que podíamos hacer un buen rato, perdiendo la noción del tiempo, hasta que un acontecimiento de vital importancia, como el paso del churrero o el vendedor de choclos, lo interrumpiera. Cuando estamos en el mar y nos enfrentamos con una ola gigante, tenemos varias opciones. Una de ellas es pasarla por debajo, esquivarla. Esto puede ser una solución temporal al problema de la ola y hasta puede ser divertido. Pero después de hacerlo un par de veces, nos daremos cuenta que estamos cada vez más mar adentro y más lejos del churrero y tenemos que seguir esquivando las olas. La segunda opción es no hacer nada, quedarse quieto. Todos alguna vez lo hicimos experimentando, probablemente por distracción. Cuando una ola grande nos golpea, nos revuelca, salir de abajo del agua se vuelve dificultoso. Aspiramos agua, salada por la nariz, nos golpeamos contra el suelo y experimentamos una sensación de desesperación muy incómoda. La última opción, que es la que nosotros recomendamos elegir, es barrenar la ola, es decir, aprovechar su impulso para nadar en su misma dirección y que ella misma nos ayude a llegar a la orilla. No siempre es fácil, a veces la tomamos en un mal momento o no nadamos lo suficientemente rápido para seguirle el ritmo, pero suele ser lo que más nos acerca a nuestro objetivo. Con la revolución tecnológica que estamos viviendo, así como con todas las que se dieron antes, sucede exactamente lo mismo. Podemos elegir quedarnos quietos, esquivar la situación o aprovecharla para lograr nuestro objetivo. Por eso en estas páginas iremos viendo distintas formas de barrenar esta ola que algunos llaman cuarta revolución industrial, pero para eso hay que conocer el mar, las características de la ola y saber nadar. Mientras tanto, pensemos, ¿qué vamos a elegir? ¿Dejar que la ola nos golpee o surfearla? La selfie fallida. Hasta aquí venimos describiendo lo que tienen en común las revoluciones industriales y los avances tecnológicos de los últimos 250 años. A grandes rasgos, que todos generan importantes cambios en nuestra vida cotidiana a los que nos vemos obligados a adaptarnos, a veces casi sin darnos cuenta. Pero ¿qué tienen entonces de diferente la cuarta revolución industrial con cualquier otro cambio tecnológico importante que se haya dado siglos atrás? Mucho. Probablemente los historiadores del próximo siglo no hablen de la cuarta revolución industrial. Hoy lo llamamos así porque es lo que más se parece a lo que ya ocurrió, y de alguna forma nos tranquiliza pensar que no es la primera vez que sucede, pero todo indica que estamos camino hacia un fenómeno completamente nuevo, que no se parece en nada a lo anterior y que tendrá un impacto mucho mayor. Según diferentes cálculos, la cuarta revolución industrial tendrá un impacto 3000 veces mayor que las anteriores,
que ya de por sí cambiaron enormemente la vida de aquellos que atravesaron esos procesos. Esto afecta a los quehaceres cotidianos, las ideas, el estilo de vida o las preferencias políticas. Por eso, tratar de dimensionarlo puede resultar abrumador. En el 2012 hicimos un viaje familiar a Disney para celebrar en su 50 aniversario al niño interior de nuestro padre. Resulta curioso que cuando hicimos ese viaje, papá ya tenía 51 años y 4 meses, pero una pierna rota de cierto miembro de la familia que no viene al caso nos obligó a posponer el tan ansiado viaje durante casi 2 años. Trapitos al sol aparte, durante esas vacaciones nos subimos hasta el cansancio a todas las montañas rusas sabidas y por haber, al punto de que cuando estábamos en tierra firme no sabíamos si el piso se seguía moviendo. Era febrero de 2012. Facebook ya se había empezado a volver dueño de nuestras vidas. Las selfies ya estaban de moda, a pesar de que la calidad de la cámara frontal de los teléfonos era inferior a las actuales. Si bien las normas del parque de diversiones eran claras respecto, tuvimos la brillante idea de sacarnos selfies desde arriba de la montaña rusa. Nota al pie, no intenten esto en casa, o más bien cuando vayan a una montaña rusa. Como sea, no lo intenten. Podrán imaginarse cómo salieron. Borrosas. El mismo panorama de la foto que tomamos es el que enfrentamos ahora en el medio de la cuarta revolución industrial. Es como sacar una foto desde arriba de una montaña rusa en movimiento. Probablemente vaya a salir borrosa, y lo que estaba enfrente nuestro cuando presionamos el botón ahora quedó muy atrás. Cuando publiquemos este libro, seguramente esté sucediendo algo en algún rincón del mundo que estará cambiando algo de lo que estamos escribiendo. Sin embargo, no todo tiene que ser tan poco nítido, ni mucho menos desesperanzador. Hoy contamos con una ventaja sobre las generaciones anteriores que vivieron estos procesos. Ya leímos en los libros de historia o en Wikipedia lo que pasó con la primera y la segunda revolución industrial, los cambios que implicaron, las cosas que salieron bien y cómo deberíamos prepararnos para lograr que haya una menor cantidad de perdedores posibles. Un día sin tecnología. Resulta difícil tomar conciencia de lo importante que se volvió para nosotros la tecnología en tan poco tiempo, al punto de que nos es casi imposible imaginar un día entero sin interactuar con ella. ¿Creen que no? Les proponemos un ejercicio, un día sin celular, para que luego nos cuenten vía Twitter, sí, vía Twitter, y con el hashtag La batalla del futuro, qué fue lo que más les llamó la atención. O mejor, cuántas páginas de este libro llegaron a leer de corrido sin tocar el teléfono móvil. ¿Cómo se habrán dado cuenta si intentaron, sin éxito, realizar el desafío que les propusimos, nuestros hábitos, nuestras costumbres y nuestra forma de interactuar con todo lo que nos rodea está completamente mediado por la tecnología, en todo momento? La cuarta revolución industrial es justamente eso, la incorporación de tecnologías que fusionan los mundos físico, digital y biológico a nuestras vidas cotidianas y sistemas productivos, con la complejidad extra de que este cambio se está dando a gran velocidad y en todos los ámbitos de nuestras vidas. A grandes rasgos, existen tres características diferenciadoras de este periodo con respecto a las revoluciones industriales anteriores: alcance, crecimiento exponencial y potencial democratizador. El que alguna vez se haya viajado solo en los últimos años, el que alguna vez haya viajado solo en los últimos años, sabrá perfectamente que el teléfono celular termina convirtiéndose en el mejor aliado para prácticamente todo, a menos que, claro, se le ocurra dejar de funcionar. Más allá de lo engorroso de pedir indicaciones para llegar al hotel sin tener la amable y familiar voz del GPS indicando, en 100 metros gire a la izquierda. Probablemente tengamos la reserva del hotel confirmada en un mail que estaba en ese mismo teléfono, al igual que los boletos del autobús para la mañana siguiente, el traductor, la cámara de fotos, con todos los recuerdos del viaje, las aplicaciones para reservar más hoteles, el boleto del avión para regresar y básicamente la comunicación con el mundo exterior. Esto es justamente lo que pasa gracias al enorme alcance que ha logrado la tecnología en tan poco tiempo. Ha venido para solucionarnos la vida en muchos aspectos, pero al mismo tiempo
a volvernos enormemente dependientes de ella. Pensemos en nuestra rutina cotidiana de un día normal. Probablemente nos despertemos con la alarma de nuestro teléfono y lo primero que hagamos sea echar un vistazo a lo que sucedió en el mundo mientras dormíamos. Mientras nos duchamos, escuchamos la radio o música desde el mismo teléfono, chequeamos allí también el clima antes de elegir la ropa que usaremos en el día. Si salimos en coche, utilizaremos el mapa del teléfono para que nos indique la mejor ruta, aunque sepamos cómo llegar a destino. Podemos también utilizar bicicletas que desbloqueamos por una aplicación o chequear en Twitter si funciona el transporte público, si tenemos que esperar nuestro transporte o que llegue la persona con quien tenemos que reunirnos. Lo más probable es que entremos a alguna red social a scrollear para pasar el rato o reírnos con los memes que nuestros amigos envían en el grupo de WhatsApp, que probablemente tengamos silenciado. Ahora pensemos en nuestra rutina de hace 20 años. Nota al pie, aquellos que no lo vivimos de esta forma, hagamos un esfuerzo para retrotraernos al periodo desconocido de la historia en la que, si usabas internet en casa, no podías usar teléfono de línea. La mayor innovación a la hora de despertarse era un radio-reloj digital, pero la mayoría de las personas utilizaba un despertador analógico. Si querían enterarse de las noticias o de cómo estaría el clima, encendían la televisión o la radio y esperaban a que los presentadores del noticiero informaran el pronóstico del tiempo. Si iban a trabajar en coche, la radio era una fiel aliada para avisar sobre cortes de tránsito o qué calles evitar, pero si se dirigían a una dirección desconocida, existía un extraño libro que se actualizaba todos los años y contenía mapas con las calles de la ciudad, llamado Guía T. Para hablar con los amigos o la familia, había que llamarlos por teléfono o, en el mejor de los casos, enviarles un correo electrónico que eventualmente verían y responderían sin la presión del famoso doble tic azul. Como vemos, estas innovaciones tecnológicas se han vuelto parte de nuestros hábitos cotidianos demasiado rápido. Hoy sería imposible imaginarnos un día sin nuestro smartphone, a pesar de que hace 20 años ni siquiera lo teníamos. Pero como esto fuera poco, la tecnología se ha metido de lleno, no solamente en nuestra vida cotidiana, sino en todo lo que nos rodea. Esto nos da pie para hablar de la segunda gran característica de la cuarta revolución industrial, la masividad. Un cuento chino, la masividad. En los últimos años, la relación económica y comercial entre China y diversos países de África Oriental se ha profundizado considerablemente, despertando el interés primero y la preocupación después de países como Francia o Estados Unidos. La ecuación es simple. África necesita dinero e inversión en infraestructura, y China necesita recursos naturales. Todo encaja perfectamente, y aunque periodistas, intelectuales o especialistas en relaciones internacionales con tendencia a la indignación precoz se hayan cansado de escribir artículos sobre el neocolonialismo chino y las cláusulas secretas en los contratos de inversión, la imagen positiva de China entre la población de esos países no deja de crecer. La razón tampoco es muy compleja. La tecnología barata china ha inundado los mercados africanos, haciendo crecer exponencialmente el consumo de productos como televisores y teléfonos celulares en sectores de la población que hasta hace unos años tenían que ir a la casa de un vecino para mirar fútbol. Muchos ciudadanos africanos han pasado, por ejemplo, de no tener contacto con ningún tipo de tecnología de computación de escritorio directamente a los teléfonos móviles, y como consecuencia de ello, tienen hábitos completamente distintos de utilización de la tecnología. A través de la intermediación tecnológica, los habitantes de ese continente han accedido, por ejemplo, a los sistemas financieros de una forma mucho más sencilla, y cada vez son más las soluciones tecnológicas que buscan contribuir a desarrollar la economía africana mediante el fomento de la energía solar y el cuidado de los cultivos. Históricamente, los grandes avances tecnológicos han sido privilegio de unos pocos, al menos en sus inicios. Pensemos en la imprenta, el automóvil, la electricidad o incluso el teléfono. Ninguna de estas cosas era usada por la mayoría de la población mundial durante sus primeros años de existencia, ni siquiera por la mayoría de la población de los países más desarrollados de la época.
Tanto la imprenta como la electricidad y el automóvil tardaron años hasta volverse masivos y utilizados a gran escala por la población. Usualmente, los sectores con mayores ingresos podían acceder a estos productos a un costo muy alto, y la población más vulnerable solo podía soñar con aquellos lujos. Sin embargo, en la actualidad se estima que en el mundo hay tantos teléfonos móviles como seres humanos, y que más de 2/3 de la población mundial los utiliza. Pero no nos vamos tan atrás. Hace tan solo 25 años, como decíamos, eran muy pocas las personas que tenían acceso a un teléfono móvil. Probablemente era algo reservado para los grandes líderes mundiales, los ejecutivos de una empresa, y en el caso de la Argentina, la persona más importante del país, que es el técnico de la Selección Nacional de Fútbol. De hecho, como podemos ver en el gráfico de la siguiente página, el teléfono móvil tardó alrededor de 16 años en alcanzar los 100 millones de usuarios, aunque fue mucho menos tiempo de lo que llevó el teléfono de línea. ¿Alguien sigue usando teléfono de línea? Es 8 veces más de lo que lo llevó Instagram a volverse igual de masivo. La tecnología dejó de ser el privilegio de unos pocos para volverse cada vez más masiva, dejando de ser un bien de lujo para convertirse en un bien indispensable. Por eso, hoy ya no hablamos de bienes de lujo, sino de bienes que se devuelven imprescindibles. Desde luego, como veremos más adelante, los hábitos de uso de la tecnología entre los distintos sectores socioeconómicos difieren enormemente, pero todos los sectores la utilizan. Años que tardaron las diversas tecnologías en alcanzar los 100 millones de usuarios. Teléfono de línea 75, teléfono móvil 16, Internet 7, Facebook 4.4, WhatsApp 2.3, Instagram 2.2 años. La masividad está completamente atada a un tercer elemento clave que transforma este momento histórico: su potencial democratizador. Cuando la Argentina venció al FBI en 1995, los sistemas informáticos del FBI y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos fueron puestos en jaque. Alguien había logrado aprovechar una falla de seguridad del sistema para acceder a información confidencial. Podemos imaginar la histeria generalizada que provocó esto en la dirigencia norteamericana. La información es poder, y puesta en manos equivocadas puede ser muy peligrosa para los intereses de un país, especialmente si se trata de una superpotencia. Por esto es que el espionaje es tan antiguo como la historia misma de la humanidad. El famoso general chino Sun Tzu afirmaba 5 siglos antes de Cristo que los dirigentes que sean capaces de conseguir agentes de inteligencia como espías asegurarán grandes logros. Inclusive, 2 milenios antes de eso, Sargón I de Acadía, que controlaba extensos territorios en la Mesopotamia, actual Irak, había creado una enorme red de espías utilizando mercaderes y comerciantes que le informaban sobre las civilizaciones que se pretendían conquistar. Pero volvamos a Estados Unidos en 1955. Las dudas sobre quién podría haber vulnerado los sistemas de seguridad de esta gran potencia dejaron sin sueño a los miembros del FBI. Al Qaeda, los rusos, los chinos. ¿Quién tenía semejante capacidad como para infiltrarse en lo más profundo de sus secretos? La respuesta los sorprenderá. El agente especial de la oficina del FBI en San Francisco, Andrew Black, no salía de su asombro cuando descubrió la verdad. El espía en cuestión no era ningún enemigo norteamericano, ni estaba apoyado por grandes equipos financiados por algún grupo terrorista, ni cerca. Se trataba de Julio Ardita, un hacker argentino de 24 años que ni siquiera intentó lucrar con esa información tan valiosa. Ardita logró acceder a la información confidencial de áreas muy sensibles para los Estados Unidos, como tecnología espacial y aérea, desde una sencilla computadora que tenía en su casa ubicada en la ciudad de Buenos Aires.
sin financiamiento, sin terceras intenciones, sin un equipo de ingenieros especialistas y sin una agencia de inteligencia. A esto nos referimos cuando hablamos del potencial democratizador de la tecnología. Especialmente, se trata del empoderamiento de los individuos mediante el uso de estas herramientas, tanto para realizar acciones potencialmente positivas como negativas, para robar información, pero también para encontrar una solución informática para combatir una discapacidad o crear una empresa que facture miles de dólares al año. Esto abre la puerta a enormes cambios en la forma de entender el mundo y su estructura productiva, ya que la tecnología no es simplemente un divertimento o algo que ha venido a hacernos la vida más cómoda avisándonos cuando están listas las tostadas, sino que nos permite ser creadores de nueva tecnología y multiplicar las posibilidades que tenemos al alcance de nuestras manos. Esto es, al mismo tiempo, causa y consecuencia del crecimiento exponencial que veremos en el próximo capítulo. Cada uno de nosotros, consumidores de tecnología, somos también potenciales creadores. Y aunque quizás no lo tengamos todos los conocimientos para hacerlo, justamente utilizando la tecnología podemos conseguirlos. Este potencial democratizador, como decíamos, complejiza mucho las cosas. Pensemos, por ejemplo, en la figura de los Instagramers, comediantes, escritores, agentes de viajes, nutricionistas, médicos, personal trainers o periodistas, que no necesitan medios de comunicación tradicionales, consultorios, gimnasios o escenarios para interactuar con otros y ganar dinero. Todas esas profesiones, desde luego, se están reinventando aceleradamente gracias a estos cambios tecnológicos, como exploraremos en el próximo capítulo. En 1995, desde una simple computadora en su casa, Ardita logró poner en jaque a una superpotencia mundial. ¿Qué vas a hacer vos? Capítulo 3. El mundo del futuro. Ahora sí. La famosa película de ciencia ficción Blade Runner 1982 se imaginaba el futuro en el año 2019, mientras que en Volver al Futuro 1985, Marty McFly visitó un futuro con taxis y monopatines voladores, videollamadas y correas que pasean perros, supuestamente ubicado en el 21 de octubre de 2015. Quizá le erraron por unos años, puede pasar. Más allá de esto, parece bastante claro que vivimos en el futuro, y que cuando hablamos acá de la sociedad del futuro, estamos hablando de la sociedad del presente. Pero la tecnología no solo llegó para hacernos la vida más cómoda y sencilla, sino que está cambiando nuestro sistema productivo, la administración de recursos e incluso la gobernanza. Y eso tiene sus connotaciones positivas y negativas, según quién y cómo lo mire. ¿Cuántas veces escuchamos a nuestros padres, abuelos o a nosotros mismos decir que antes las cosas eran mejores? Ahora están todo el día con el telefonito, ya no se puede hablar en persona. Basta simplemente con levantar la cabeza de la pantalla del teléfono celular durante un viaje en transporte público para darnos cuenta de cómo todos estamos inmersos en el aparatito y reflexionar sobre cómo hacía la gente en el pasado para ir de un punto a otro sin alguna red social, o lo terribles que serían las salas de espera o los encuentros en un ascensor con algún conocido con el que no queremos hablar si no tuviéramos la posibilidad de refugiarnos en la pantalla. Quizás una de las experiencias más traumáticas de nuestra vida moderna sea tener que esperar en una institución bancaria en la Argentina, donde se prohíbe la utilización de smartphones. Todos tenemos ese amigo adicto a las redes que nos pide que no toquemos el plato apenas llega a la mesa para poder sacarle una buena foto, o al que hay que estar repitiéndole, hey, la reunión está acá, deja el teléfono un rato, o esas personas que cuando termina una reunión insisten con sacar una selfie para las redes. No se trata simplemente de un juego o una característica más de la vida actual. La tecnología está cambiando nuestros hábitos cotidianos de una forma que resulta difícil dimensionar. ¿Cuántas personas han conseguido su trabajo vía LinkedIn? ¿Cuántas parejas han surgido de una respuesta a una historia de Instagram? ¿Cuántas personas se han vuelto conocidas por un tweet?
Como decíamos en los capítulos anteriores, resulta difícil dimensionar que en este telefonito que tenemos todo el día en la mano hay mayor capacidad de cómputo que en todas las computadoras que llevaron al hombre a la luna en 1969. Y lo fascinante es que podemos usarlo tanto para subir fotos de comida a las redes como para mejorar la vida de más de 140.000 personas con discapacidad en todo el mundo. Pero no solamente el telefonito nos está cambiando la vida. Para citar algunos ejemplos, los ámbitos de la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen están siendo revolucionados gracias a la aplicación de tecnologías como el reconocimiento facial o el Big Data. Y la seguridad vial se ve enormemente beneficiada por la instalación de simples sistemas de inteligencia artificial en los vehículos que previenen accidentes. En lo que refiere a la salud, en el año 2000 se conoció por primera vez el desarrollo del sistema quirúrgico Da Vinci, que permite operar pacientes mediante brazos robots que corrigen con gran precisión los movimientos humanos mediante inteligencia artificial, permitiendo reducir el margen de error en las intervenciones quirúrgicas. Nuestro argumento en este capítulo es que la revolución tecnológica que estamos viviendo produce día a día una enorme cantidad de oportunidades que, si no las sabemos utilizar, se volverán en nuestra contra. Los martillos son malos. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que la tecnología es mala y nos está separando a unos de otros en lugar de conectarnos? O que los videojuegos producen niños violentos y agresivos. O que los niños deberían leer más y pasar menos horas frente a una pantalla. Del otro lado, también podemos escuchar que la tecnología es lo mejor que le pasó a la humanidad, y que los videojuegos, por el contrario, son la educación del futuro, ya que hacen que los niños sean buenos, más lindos y no pongan problemas para bañarse. Casualmente, este último tipo de teorías proliferan en los medios de comunicación, cada vez que alguien se hace millonario luego de ganar algún torneo mundial en algún videojuego. Ambas ideas tienen algo de razón y algo de verdad, pero se equivocan en algo central. La tecnología no es ni buena ni mala, es simplemente una herramienta. Las herramientas no tienen connotaciones morales en sí mismas, sino que eso más bien depende del uso que hacen los seres humanos de ella. No resulta tan claro cuando pensamos en una computadora, pero imaginemos un martillo. Los primeros martillos datan de la edad de la piedra, es decir, de hace alrededor de 10.000 años, y constaban simplemente de una piedra sujeta a un mango de madera con tiras de cuero. En todos estos años no solo han evolucionado enormemente, sino que han cumplido diversos propósitos y objetivos según quien lo utilice. Alexander Pichushkin, más conocido como el asesino del martillo, nació en Mitsy, en las afueras de Moscú, en abril de 1974. Como su apodo bien lo indica, asesinó a más de 60 personas entre 1992 y 2006. Su técnica consistía en acercarse a su víctima, ganarse su confianza e invitarla a tomar vodka. Así, una vez que la persona bajaba sus defensas y se encontraba vulnerable, era atacada por la espalda con un martillo y golpeada hasta la muerte por este nefasto personaje que aparece extraído de una mala película de suspenso. Afortunadamente, Pichunsky hoy se encuentra recluido en una prisión polar de Siberia, pagando por sus crímenes. Sí, leyó bien. Es Pichunsky quien se encuentra detenido, no su martillo. Y es que, como debe estar usted pensando, nadie en su sano juicio, ni siquiera el más satírico de los directores de Hollywood, intentando parodiar el sistema judicial ruso, se le ocurriría que la culpa de los asesinatos la tiene el martillo, que es simplemente una herramienta muy mal utilizada por los seres humanos. Así como tampoco es el martillo el responsable de la belleza del cuadro que hay en la sala, aunque lo hayamos utilizado para colgarlo. Bien podemos usar un martillo para clavar un clavo que sostenga un bello cuadro en nuestro salón o para golpear a nuestros hermanos cuando nos usa la ropa sin avisarnos. ¿El martillo es malo si lo usamos para golpear? La respuesta parece obvia, pero si lo trasladamos al ámbito tecnológico, no lo parece tanto. La tecnología, como el martillo, no es buena ni mala en sí misma, sino que depende de cómo la usemos. Eso nos abre la puerta para preguntarnos, ¿cómo usamos esa tecnología?
¿Quién nos enseña a usarla responsablemente y eficazmente? Nos educamos en una enorme variedad de temas, pero casi nunca en cómo utilizar este elemento que viene transformando nuestras vidas a gran velocidad. Un mundo en constante cambio. Cuenta la leyenda que, al noreste del subcontinente indio, probablemente en el territorio del actual Pakistán, un brahman ordenó a uno de sus sirvientes llamado Sisa que creara un juego para su entretenimiento. Luego de un tiempo, a Sisa se le ocurrió representar en una pequeña escala uno de los mayores divertimientos del brahman, la guerra. Le llevó un tablerillo de 64 casillas, donde por turnos, dos reinos planean una estrategia de ataque, creando nada más nada menos que lo que hoy conocemos como ajedrez. El brahman, a quien le encantó este nuevo juego, no quiso escatimar en regalos para recompensar a Sisa por su ocurrente invención, por lo que lo llamó para otorgarle a su sirviente lo que deseara. La respuesta de Sisa fue tan modesta como ingeniosa. Brahman, soy un hombre modesto y lo único que necesito para mi felicidad es poder alimentar a mi familia. Por eso, luego de pensarlo, creo que la mejor recompensa que puedo elegir es obtener un grano de trigo por el primer cuadrado, 2 granos por el segundo, 4 por el tercero, y así sucesivamente multiplicando por 2 los granos hasta llegar al casillero número 64. Al brahman le pareció una respuesta poco inteligente, ya que esperaba que Sisa le pidiera oro o tierras, pero accedió, complacido por la modestia de su sirviente. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que ni con toda la riqueza de su país podría alcanzar todo el trigo demandado. Veamos por qué. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768. Hemos llegado recién a un cuarto del tablero y ya hemos superado los 32.000 granos de trigo. Al principio, cuando pasamos del primero al segundo casillero o del tercero al cuarto, casi no notamos la diferencia. Sin embargo, a medida que avanzamos, los cambios son cada vez más impresionantes. De hecho, si quisiéramos hacer la cuenta rápida de cuánto tenía que pagarle el brahman a Sisa, podríamos tomar una calculadora y hacer 2 elevado a la 63. Esta cuenta da algo así como 18,4 trillones de granos de trigo. Eso no es ni más ni menos que la base de la teoría sobre el crecimiento exponencial, que se ha vuelto una característica básica de la cuarta revolución industrial. Uno de los primeros en relacionarlo con la tecnología fue el científico y cofundador de Intel, Gordon E. Moore, en 1965. De acuerdo con esta teoría, el número de transistores por unidad de superficie en circuitos integrados se duplicaba a cada año, y la tendencia continuaría durante las siguientes 2 décadas. En criollo, la tecnología estaba creciendo a pasos agigantados, duplicando su complejidad año tras año. Más allá de que la ley de Moore continúe cumpliéndose o no, lo importante es el concepto de exponencialidad. En los últimos años la tecnología vive creciendo justamente de manera exponencial. Si tuviéramos que graficarlo, la curva nos daría como resultado algo así como un palo de hockey, todos los años. Los congresos de tecnología a nivel global, como el Consumer Electronic Show, el Mobile World Congress o los Summit de las distintas marcas de productos tecnológicos, no dejan de sorprender con sus innovaciones, afectando seriamente la capacidad de sorpresa de los que asisten frecuentemente. Tal como inmortalizó Isaac Newton, haciendo referencia a que para desarrollar sus teorías había basádose en los pensamientos que habían desarrollado previamente otros científicos. Si he logrado ver más lejos, fue porque me subí sobre los hombros de gigantes. Con la tecnología pasa exactamente lo mismo. Cada nueva tecnología de la que hemos visto en el capítulo anterior se apoya en los cimientos de la anterior y multiplica entonces su impacto,
haciendo del nuestro un mundo en constante cambio. Un mundo desordenado. Coronavirus, guerra comercial, carrera tecnológica, protestas y caos social. Por definición, un mundo en constante cambio es un mundo desordenado. La propia palabra caos viene del griego chaos, que significa literalmente abismo oscuro, y usualmente se usa para definir algo impredecible. Como hemos visto, el constante cambio y la velocidad con la que se produce en el mundo del presente y del futuro vuelve a la imprevisibilidad un elemento fundamental de nuestro contexto cotidiano. Históricamente el ser humano ha intentado huir del desorden, de lo imprevisible y lo incierto. Cuando no sabemos algo, intentamos darle una respuesta, ya sea inventando una deidad superior que explique el origen del fuego, o buscando en Google el final de una serie, porque no podemos esperar a ver las 5 temporadas que tenemos por delante. Necesitamos certezas. Quizás sea por esto que los momentos de profundos cambios tecnológicos y consecuentemente sociales o políticos son momentos incómodos para muchos seres humanos que buscan, casi como un acto reflejo, evitar que estos cambios se materialicen, como haría nuestro amigo el librero sin visión, pero en un mundo en constante y veloz transformación. Ir en contra de la ola, sería una actitud suicida para la mayoría de los mortales. Son muy pocas las personas que pueden darse el lujo de vivir sin smartphone y redes sociales, y son aún menos las que en un tiempo no muy lejano podrán vivir sin saber lo que es la inteligencia artificial o el Internet de las cosas. Por eso, los que mejor se adaptarán al mundo del futuro son aquellos que aprenden a beneficiarse del caos. Al río revuelto, ganancia de pescadores. Este refrán, anónimo, de origen español, se encuentra muy difundido en los países hispanohablantes e ilustra una situación que es objetivamente real. Cuando las aguas de un río están revueltas, ese es el momento en que mayor cantidad de pesca puede obtenerse. De la misma forma, en las situaciones de caos, confusión y cambios bruscos o acelerados, de que la mayoría de las personas huye, existen aquellos que pueden y saben aprovecharse. Esto es, de hecho, una cualidad que hoy en día no se valora lo suficiente en el mundo laboral y educativo, pero que en los próximos años se volverá, sin lugar a duda, una de las más importantes. Varias universidades de prestigio internacional, donde estudian los que en el futuro se transformarán en tomadores de decisión, han incorporado en los últimos años toda una serie de espacios y actividades para reducir el estrés y proteger a sus estudiantes de situaciones potencialmente conflictivas. La Universidad de Ámsterdam, por ejemplo, permite a sus estudiantes que acaricien cachorros durante la semana de exámenes en sesiones programadas, lo que tendería, supuestamente, a reducir el nerviosismo propio de aquellos instantes previos a ser evaluado. Por su parte, muchas universidades estadounidenses han desarrollado Intellectual Safe Space, o lugares seguros intelectualmente, una contradicción en sí misma. En estos espacios, que no necesariamente son espacios físicos, sino que pueden tratarse de un todo, las personas tienen la seguridad de no verse vulneradas o afectadas por comentarios, ideas u opiniones con las que no coincidan, o que puedan resultarles ofensivas. Básicamente, proteger a alguien del pensamiento de otra persona con quien no está de acuerdo. No es propósito de este libro realizar un juicio de valor sobre las acciones de las universidades donde estudian nuestros futuros gobernantes. Por el contrario, buscamos marcar los riesgos que tiene esto para dar las bases del futuro. También amamos a los cachorritos, de hecho tenemos dos, Simón y Paco, que no son precisamente Rottweilers. Sin embargo, el caos, la controversia y la incomodidad que viene asociada al cambio permanente son elementos básicos del mundo en que nos toca vivir. No hay lugares seguros ni cachorros que acariciar cuando la existencia de tu industria se está viendo amenazada por un nuevo invento que hace lo mismo de forma mucho más eficiente, o cuando tu puesto de trabajo va a ser reemplazado por una máquina y te encontrás ante la necesidad de reconvertirte laboralmente. Por eso, quien quiera tomar las decisiones acertadas en el mundo del siglo XXI debe saber cómo beneficiarse del caos. Segunda idea para resaltar. Para dar las batallas del futuro, debemos estar preparados para beneficiarnos del caos
o al menos no salir heridos por él. Asumir riesgos y enfrentar situaciones incómodas, como veremos más adelante, es parte fundamental de tomar una buena decisión. Nuestra sociedad, en un contexto de lenta despedida de la modernidad, es altamente temerosa de los cambios, reacia a tomar riesgos y por ende ajena al caos y a la controversia. Lamentablemente, el mundo que se viene no admite la mentalidad ordenada del siglo XX.